ir recorriendo a grandes rasgos. Ténganlo a mano, ¿sí? Porque va a ser más fácil, si no voy a hablar muy en el aire. Yo asumo que todo el mundo tiene el parcial porque ya lo recibieron, lo hicieron y tienen su resolución. Un ejercicio que en pares era el primero y en impares era el segundo, era todo de reservas con un plan, ¿no? Y tenían una devolución de contraseguro y se pedía desarrollo teórico de la reserva, reservas terminales en distintos periodos y después un valor de rescate y un capital saldado. Creo que en los dos se pedía más o menos lo mismo. Las coberturas eran diferentes, tenían diferentes variaciones, pero revisen principalmente dos cosas que tenían en general todos que tener lo mismo. Una cobertura de muerte pagaba al fin de, creo que el semestre, corríjame si leen otra cosa, pero yo para no hacerlo todo de vuelta a la lectura, pagaba al fin del semestre. Obviamente, un capital asegurado por una A de muerte, por su correspondiente evaluación actuarial. Otra cobertura también de muerte pagaba al fin del plazo, por lo tanto acá tenían que tener una B al fin del plazo que correspondería por una Q. Ya si alguien tiene mal la cobertura, sepa que tiene mal todo ese ejercicio, porque no hay posibilidad de tener mal la cobertura, pero bien las reservas. Si ya no puedo evaluar, menos puedo reservar. Así que revisen que la cobertura esté bien planteada. La parte de muerte, que a un valor actual pagaba al fin del plazo, tendría que quedarles que ustedes tenían como una A genérica, tendría que haber quedado una B, qué sé yo, depende del caso, calculen si las edades le dieron bien, al fin del plazo que se exigía por la Q. Y la contracobertura devolvía en caso de que llegue con vida a una edad, si no me equivoco, eran los dos casos, a los 85 años, ustedes tenían una edad, así que el plazo es la diferencia entre los 85 y su edad, tenían que devolver las primas pagadas. Cada caso tenía primas pagadas por distintos periodos, las primas se pagaban anuales, obviamente que primas pagadas son primas de tarifas, en un caso les tenían que devolver solo un plan principal, en otro caso primas de tarifa con contraseguro. Si tenían que devolver una contracobertura, tendrían que tener todos en la estructura de esta contracobertura una extra prima pura única que sea una E de capital diferido de vida de la edad que tenían, 85 menos la edad que tenían, por la prima que les tocaba devolver, por 0,50, porque creo que en los dos casos era el 50%, por la cantidad de primas que pagaban. Mucha gente puso 0,50 solo. Por favor, revise que si no puso todas las primas que pagaba, ya tiene mal la contracobertura. ¿Sí? Ya esto es la base del ejercicio para empezar a revisar si está bien lo que sigue. Como tenían una contracobertura que incluía una prima de tarifa, tenían que expresar en algún lado esa prima de tarifa. ¿Sí? Por lo menos, como siempre decimos, no estamos tomando numérico, pero sí que dejen todo expresado. Si yo tengo que dejar todo expresado, no puedo decir que mi contracobertura tiene un capital asegurado que no está definido. O sea que, aunque no era un ejercicio de prima de tarifa, en algún lado tenía que decir prima de tarifa total es igual a tanto, prima de tarifa contra seguro es igual a tanto. Con los gastos, con lo que tenía. Cada reserva tenían que calcularla en un año determinado. Bueno, lo más importante, como les venimos diciendo hace rato con esto, es valuación. Así que díganme ustedes, la reserva en el 10º año de vigencia, la calculan, cuéntenme ustedes. ¿Qué hicieron y qué creen que está bien? 10º año y 9º año te les tocaba. Noveno año estaba entre 8 y 9, así que la tenía que sacar en 9. O sea que escribís qué cosa para sacarla en 9, ¿está bien? 9º año está entre 8 y 9. ¿Cómo la escribirías si la tenés que sacar en 9? Si es con primas anuales. Yo tenía por 25 años, bueno, no me acuerdo si éramos todos iguales. No toda la reserva, solo cómo escribirías la nomenclatura de reservas, para que todo el mundo se autocontrole rápido. Una reserva X9
1. Bueno, revisen todo el mundo que está escuchando la propuesta. Esto era el que tocaba noveno año, BX91. Si hicieron una reserva con 8 ya está mal, no importa lo que hayan hecho ahí adentro. Ya eso está mal. Si te pido el noveno, no es el octavo. Décimo año entonces, ¿cuándo la tenían que calcular? Con 10 primas pagas. 10 primas pagadas. Bien. Ahí arrancamos ya la primera parte. Sí, después dice reserva matemática. Sí. ¿Podés decir cuál era 9 y cuál 10? Pues no tengo a mano mi enunciado. Cada uno sabe el examen que hizo. Si no, No, no pero tienen a mano si el el impar examen, decía yo 9 o si... no porque tengo no ni tengo el idea. enunciado. Pero Hernán, bueno, lo digo, pero si vos lo rendiste, tenés que tener tu enunciado. ¿Cómo no vas a tener tu enunciado? DNI pares tengo que dice décimo año. Listo, gracias. Así que el otro al revés. Después les pedía en un periodo 2 años más, más 2 años, no 2 años, ojo con eso, algunos se equivocaron. Más 2 años después, o sea, con la que tenían. Ahí tenían que hacer prospectivo y retrospectivo. Lo más importante que miren solo ustedes de lo que hicieron es retrospectivo, tienen que tener primas y riesgos capitalizados al momento de evaluación, actuarialmente. Prospectivo tienen que tener todas las edades valuadas a la edad de evaluación, como corresponden, menos valor actuarial de las primas que faltan pagar. Revisen todos que tengan eso. Si no, no están bien. Digo, no hay muchos tibios acá. En la reserva que mayor problema les podría haber tenido problemas, es la reserva que pagaba al fin del plazo. Fíjense que la B también la tienen que mover. O sea, hay mucha manera de expresarlo, no me voy a poner a desarrollarlo. Pueden estar todas bien. Simplemente ustedes se autorrevisan. Si lo hicieron, si hubieran hecho el desarrollo, esto sale por desarrollo. La verdad que el desarrollo lo hicieron muy pocos, que era una cosa que pedía. Desarrollo teórico es salir de cero, abrir las coberturas, no es al paso siguiente expresar retrospectivo y prospectivo, porque nosotros no explicamos así en teoría en la práctica, en las clases. Abrimos, después de que abrimos y separamos, nosotros capitalizamos al momento de evaluación, llevamos de un lado, llevamos del otro, trabajamos cada cobertura y recién ahí expresamos retrospectivo y prospectivo. Eso lo digo para que el desarrollo es todo. Reserva matemática, después la siguiente, la podían elegir el método que querían y controlar por recurrencia. Tener lo mismo, contrólense que tengan bien la evaluación de la prima que tenían que considerar en ese plazo, menos el riesgo corrido de ese plazo. Reserva matemática terminada a la edad 80 en función de la calculada en el punto anterior. O sea, tenían que partían de la primera, llegaban a la segunda. Partían de la segunda, llegaban a la de 80. Ahí el riesgo corrido, además del de muerte del la cobertura, tiene que aparecer el de muerte en la segunda cobertura. Vida no corrió, así que ahí el que puso vida está mal. Porque vida es al final. Y si al momento del ingreso de la quinta, ahí les tocó a los pares 15ª prima. ¿Dónde es el momento del ingreso de la 15ª prima? Pregunto a todos. En 14. Entonces, ¿dónde tenían que evaluar el rescate? En 15. No. ¿Dónde es el momento del ingreso de la 15ª prima? En 14. ¿Y dónde había que evaluar el rescate? En 14. En 14. Si al momento del ingreso de la 15ª prima desiste de esa también, desiste. No desiste dentro de un año. Viene y te avisa el año que viene no pago, pero este sí. Viene y desiste. Listo. Al momento de ingreso desiste. Dice, hoy no pago más. Bueno, ¿qué hacemos? Rescato. 14. Pares. Impares decía a la tengo acá. Al momento de ingreso de la 14ª prima. O sea que los que decían 14ª, ¿dónde se tuvieron que parar? Impares. Escucho, ¿eh? ¿Dónde se pararon los 13. impares? En 13. Entonces, corríjanse. Los pares tienen que estar en 14 y los impares en 13. No hicieron ese valor de rescate, ese punto no está bien. ¿Te hago una pregunta? Sí.
yo, por ejemplo, a mí me había pasado, tengo acá el enunciado, no sé si lo entendí mal, pero decía, el ingreso de la decimocuarta prima desistiera del pago de las primas restantes. O sea, no decía de las restantes. Yo por eso, en mi caso, había entendido que la última que pagó era la 14. Sí, yo también entendí lo mismo. Entendieron mal, pero es así, siempre fue así. Al momento del ingreso desiste, en ese momento desiste de esa también. ¿Qué O sea, sentido va a muchas tener que desista dentro de un año? Si la Muchas paga, veces decía no podés- del ingreso de esa y de las demás, por eso Bueno, yo había entendido. lo siento. Ok, Para la próxima ya lo saben. bueno, gracias. Ese punto no lo puedo cambiar, porque ese punto lo trabajamos así siempre, ¿eh? Y está así en toda la guía de práctica de personales, siempre. ¿Cuál es el valor de rescate? Tenían que calcular un valor de rescate teniendo en cuenta la reserva, al momento que les consideraba, menos el gasto de adquisición de las distintas coberturas que tenían no amortizadas. En esta cobertura tenían dos gastos de adquisición, 500 pesos más 54% de la primera prima de tarifa. Ojo que acá, para los que tenían creo que eran los impares, los que les tocó devolver por la prima del plan principal, ese rescate debería contemplar el porcentaje sobre toda la prima de tarifa. No solo sobre porque vos devolvés, no importa que devolvía de la prima de tarifa, acá estás sacando el valor de los gastos que no amortizaste. Un detalle. Y al que igual tenían que expresar, si no habían expresado antes la prima de tarifa, este era el momento donde también la tenían que expresar. Valor de rescate menos, por favor también contrólense, que menos es menos, no es más. Capital saldado, si desean mantener todas las coberturas, deberían haber igualado su valor de rescate al valor actual, a esa fecha, de todas las coberturas, porque dice que mantenía todas las coberturas. La de muerte, por fin del bimestre, no sé cuánto pagaba el semestre, la de muerte que pagaba al fin del plazo, y la devolución de las primas hasta ahora abonadas, o sea, tendrían que haber por lo menos contemplado las 10, 15, 14, 13, las primas que correspondía. Lo digo esto, no es que el que no hizo eso tiene el puntaje completamente anulado de ese punto, es más grave la malvaluación. No esto es menos grave, digamos. Igual al que lo evaluaron mal, pero hicieron bien algo del valor de rescate, algo de puntaje se les consideró. Pero la evaluación es más importante, ténganlo en cuenta. El primer ejercicio, igual este ejercicio no creo que fue, o sea, no, los errores más graves son los que hicieron mal las coberturas y eso ya no hay vuelta. Todo lo demás no fue lo más grave que hemos visto. El otro ejercicio que tenían era de retiro en el pares, es el 2, en impares es el 1. Tenían un saldo acumulado a una fecha, a la fecha, o sea, el 1 de diciembre para ustedes cuando rindieron. Realizaban aportes mensuales que incluían un porcentaje de gasto de cobranza, así que si esos aportes eran con un gasto, ustedes tenían que netear el gasto de cobranza. Recuerden que netear un gasto de cobranza, si lo que te estoy dando es el aporte, ¿qué teníamos que hacer con el gasto? Si yo les digo que tengo 1.000 pesos y me cobran un 1%, ¿qué aporte es del que va al fondo? Dividido 0,99. Si el aporte que yo te estoy dando es el total, no deberías dividir ahí. O sea, 1.000 por 1 menos. 70% por 1.000. Yo les estoy dando la prima de tarifa ahí. Ustedes tienen que sacarle el gasto. O sea, fíjense algo muy fácil. Si el aporte neto a usted le dio más que el aporte que dimos nosotros en el enunciado, está mal, porque tiene que darles menos. Porque le estoy sacando gastos, no le estoy sumando gastos. Así que eso revísenlo. Eso es un detalle no menor. Después daba un dato del periodo de la tasa testigo que fue anual constante, bla, 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 con las inversiones que fueron inferiores a esa tasa testigo. Pero para todo lo que pedía no necesitaban la tasa testigo. O sea, la tasa testigo era un dato. Porque como ya te daba el saldo a la fecha, te estaba contando que ese saldo incluía esa tasa testigo, hasta ahora. Durante el periodo. ¿Qué periodo? El de acumulación de hasta ahora. Hoy a la fecha te está pidiendo calculame el importe de la renta vitalicia mensual
adquirida y potencial con una edad prevista de retiro. Lo que vas a hacer con hoy, hasta la renta adquirida y potencial, ya no es con tasa testigo, porque yo no puedo asumir que la tasa testigo se va a mantener los próximos 20 años. Así que no tenían que proyectar con tasa testigo. Tanto la renta adquirida como la mensual había que sacarla con tasa del 4%, técnica. Con la renta adquirida tendrían que haber hecho el saldo del fondo que tenían por uno más la tasa técnica, la cantidad de años que tenían, y ya tenían el fondo a la tasa de edad de retiro, dividían por, tengan en cuenta que eran mensuales, así que ahí tenían que ir a la tabla y calcular 12 por A, edad de retiro, 0, no sé cómo la tomaron, supongo que todo el mundo tomó vitalicia, omega menos X, 12. Si es 12, acuérdense que tenían que hacer una aplicación de un supuesto que la mayoría debería haber elegido DUE para no complicarse. 12 por N sobre D menos 11/24. En la renta potencial tenían que proyectar también los gastos netos, ahí no los gastos con los gastos. O sea, los gastos netos, los aportes netos, perdón. Por la capitalización de esos aportes durante los mismos años, a la tasa técnica, etcétera. Si llegada a la edad de retiro adquiere una renta garantizada por 15 años, bueno, acá hay unas diferencias porque unos eran garantizadas por toda la vida, después otros por un periodo, tenían que determinar el importe de la renta inicial y de la reserva 5 años después. En ese caso, yo lo que vi más grave que han hecho es... Bueno, primero era todo mensual, digo, ahí a los que asumieron anual y no, porque ya hablaba de mensual antes, no es que primero pagué mensual y después asumo anual, ya está, era mensual. Eso primero, lo digo para el que se hizo anual la parte de renta inicial y reservas no está bien. Y a ver si tengo otra cosa anotada. Yo te puedo hacer una pregunta ahí. O sea, de cuánto te podía afectar, porque yo interpreté mal el dato de la edad, o sea, me compliqué la vida porque era mucho más sencillo, porque vos nos estabas dando la edad al momento ese, y yo como que me entendí que era la edad del inicio de la póliza, entonces nada, me compliqué, empecé a ver interpolar cuál era el aporte, qué sé yo. Sé que todo el resto... No tengo ni idea de dónde igual sacaron eso, jamás en la vida lo hicimos en retiro, por eso cuando inventan cosas, perdonen, pero no sé de dónde sacan esa, lo vi en varios, no lo vi en una sola persona, te lo comento porque lo vi en más de una persona, no sé de dónde lo sacan. Yo jamás hemos dado nosotros en la teoría, en retiro, interpolar para sacar fecha. Yo no lo hice nunca. Y doy No, retiro hace 10 años. digo, yo porque para sacarlo de una forma que no me quede sin hacer. Pero pregunto yo ahora, ¿de dónde sacaron eso? Porque yo no recuerdo desde hace 10 años que doy retiro haber dado nosotros en práctica o en teoría algo de eso. No recuerdo, ¿eh? No. Por eso pregunto. Coincido con vos. Yo empecé, te juro, en la calculadora a ver cuál me daba cerca del número nada más. O sea, fue... a 10 personas a hacer lo mismo, 20 tengo que hicieron lo mismo, no vos sola. O sea, ¿cómo se les ocurrió a 20 de la nada hacer eso? ¿Lo vieron en algún lado? ¿Alguien ya lo había hecho en algún otro ejercicio? O capaz que lo hicieron en la práctica, yo no lo sé, ¿eh? No, yo honestamente quería resolverlo, no había interpretado que era la edad de esa, o sea, una tarada, perdón la palabra, pero o sea, no es por eso, me sorprende que hagan cosas que jamás hicimos, pero bueno, no tiene nada que ver eso, no sé para qué, y te dieron cualquier cosa a los números si hiciste eso, fíjate. Chicos, la renta adquirida no podía darle más de 2.000 pesos, y la renta potencial 20.000 con toda la furia, con más número que tenga, menos número que tenga, o sea, si te dio cualquier cosa, fíjate. Mírense los números, sean lógicos. Si aportás 7.000 pesos, no sé, cada uno tenía un aporte, ¿tiene sentido que te dé una renta adquirida de 200.000? No, a mí me dio cerca de... Por eso digo, el resto del ejercicio está como vos dijiste, pero me compliqué en esa parte al principio, entonces por eso te quería preguntar qué tanto te podía... Hoy no voy a dar devoluciones personalizadas. No tengo ni idea qué hice con esos casos, no me acuerdo. Corregí más de 70 parciales. No tengo idea qué hice, pero está mal. Ya te lo digo, no sé qué puntaje le puse. Es de hacerlo bien, eso es lo que digo.
La reserva, también tengan cuidado con la reserva de retiro de hacer las evaluaciones, revisen las evaluaciones, son todas a la edad de retiro. Si ya metieron ahí mal los dedos, también va a quedar mal eso. Retiro decía claramente que era numérico. El que solo expresó todo, por más bien que ponga las expresiones, tiene la mitad del puntaje, ya se lo aclaro. No era expresar, era calcular. Y eran 3 rentas, 2 rentas, porque ya la reserva no pedí que la calculen. O sea, lo único que puedo, ya todo lo demás, por lo menos la renta adquirida y potencial, tiene que estar calculada numéricamente. Si ya ni siquiera eso hicieron, no hay mucho puntaje ahí. Ahora, después nos decís cuánto valía cada uno de los puntos. Valía 30 puntos el de reservas y hasta ahora 20 el de retiro. Gracias. Invalidez, tenían un ejercicio similar. Perdón. Sí, 30 puntos nada más, ¿la reserva dijo? ¿O? nada más. Tenía 4 incisos, no tenían 10 incisos. Como otras veces. Ok. Después tenían 2 ejercicios más de reserva, que no los hicieron capaz, pero no era el único. Paula, perdón, te hago una consulta de del ejercicio 2 que estábamos viendo recién. Ahí cuando estamos calculando la reserva 5 años después, ahí sí vamos a tener que usar la tasa de testigo, porque la renta se No hay ninguna tasa testigo que usar en ninguna parte del ejercicio de retiro. Pero si ya La está tasa la testigo fue reserva. por el tiempo que pasó, no por el tiempo que va a pasar. Si llegada a la edad de retiro adquirís una renta y luego la reserva la vas a calcular 5 años después de la edad de retiro, ¿qué tasa testigo estamos hablando si la tasa testigo fue ayer? Pero dice que durante todo el periodo fue la tasa El testigo. periodo que junté la plata a la fecha de hoy, ¿cómo voy a saber una tasa testigo futura, chicos? No es imposible. Pero si estás calculando la reserva, no estás parado en 67. ¿Pero qué reserva estoy pidiendo? Vuelvan a leer. 67 años, vos estás parado hoy con 42 años. ¿Qué reserva estás calculando? ¿Cómo vas Yo a pensé saber que la- cambiaba como el enunciado, digamos. Que No cambiaba, si llegada a la edad de retiro. Fantasiemos. Para mí no había que usar la tasa testigo en ningún lado. Paula, tengo una pregunta sobre esto de la tasa testigo. Que en el cálculo de la renta, en el punto B, que se usa el fondo a los 62, que era la edad de retiro, vos el dato que tenías era de la edad actual, o sea, la que cada uno tenía su edad. Exacto. Yo lo que digo que ponerle usé la tasa testigo solamente en el B fue para sumarle los aportes entre la edad que tenía yo hoy, que era 46, y 62. Bueno, no, les repito. Ahí no, porque No. yo porque La entendí tasa que... testigo no va a ningún lado, pues la tasa Ok. testigo solo funciona mes a mes, ni siquiera año a año. Mes Sí, a no, yo porque el dato entendí que era hasta el Durante momento del todo el fondo. periodo es hasta hoy. Hoy Ah, junté esta plata con una tasa testigo que valió 5%. Bueno, gracias. Así O que sea, relájense. lo que quería decir es que la tasa fue hasta 62, para entenderlo, porque... No, la tasa no realmente fue hasta entendí. 62, durante todo el periodo hasta la fecha. Hoy te están diciendo, te están dando la información de un papel, te dicen, che, mira, hoy junté este saldo, tengo este aporte y hasta hoy la tasa testigo fue el 5. A la fecha era 1 de diciembre. Del 1 de diciembre en adelante no conozco nada de la tasa testigo. Vos tenías hoy 40 años, no sé, la edad que te tocó, 35, y tenías esa plata con un 5% que durante el periodo pasado. Vos estabas a la fecha del 1 de diciembre, con todo lo que hiciste fue proyectar. La proyección no es con tasa testigo. O sea, vos la reserva que estás calculando 5 años después la estás calculando a tu edad de 40. Exacto. O sea, como si vos No tuvieses la 40 estás años. calculando a los 40, no. ¿Cómo la vas a calcular a los 40? La estás calculando como si fuera 5 años después de cobrar, pero es una Claro. proyección hoy. Porque estás proyectando el fondo también, no estás teniendo el saldo real. Yo no te puse ahí, ahora te jubilaste, cobraste este saldo, cambió todo. ¿Seguiste proyectando? ¿Usaste un fondo proyectado? ¿O cómo calculaste esa reserva? ¿Cómo calcularon la renta inicial? ¿Con un fondo proyectado? No real. Proyectando, diciendo, supongamos que paga las primas, supongamos que el 4%, supongamos. Bueno, sigo avanzando, si no, no termino, ¿eh? O sea, la discusión la dejamos para otro día. Me están preguntando qué había que hacer con la tasa de testigo. Nada, les contesto. No había que hacer nada. En el 4 de invalidez eran 2 coberturas que solo pagaban una renta y otra un capital asegurado en caso de invalidarse con distintas características.
En esta también no hay muchas tibios, digo, o sea, la cobertura no era muy, no tenía mucha vuelta, esperen que la tengo anotada para que no queden dudas y no queden, que después yo entendí, yo escuché, pasa que no tengo abierto el archivo, no sé dónde está. ¿Dónde estaba este archivo que tenía allá? La cobertura en el caso de invalidez eran 2 coberturas, las voy a poner en el chat para que no queden duda de lo que había que hacer. No sé las fechas, no me empiecen a preguntar los 5, los 4, que era 3, no sé ni si es par o impar lo que estoy escribiendo. Lo que les digo, ni sé si se ve. Es la cobertura que tenía que ir, era un capital diferido de vida, desde la edad actual hasta la fecha en la que empezaba la renta de un activo inválido. Y después una renta vitalicia, vitalicia pero temporaria, desde la edad a la que pasaba, por los años que decía que se pagaba esa renta, no miren eso como formal, pues no sé de qué tema es, como inválido. Y la segunda cobertura era un pago capital asegurado por invalidez. El objetivo era solo eso, pero plantear todo, y lo decía claramente, determine la prima pura anual y la reserva matemática al final de un determinado año con potencialidad de 3 primas pagas para todos los escenarios, mientras paga activo todo aclaraba, descomponga cada ecuación de prima y reserva en sus componentes, llegando a la mínima expresión en función de los siguientes datos. Y les daba datos. Si pusieron bien la cobertura y la reserva y todo muy lindo, y no hicieron nada con esos datos, regular, hicieron la mitad del ejercicio. Tenían que tomar todas las coberturas en función de esos datos, no en función de cualquier estimación, porque los datos eran esos. No hay valor de conmutación, no hay, no sé, cosas raras, digo, si alguien se inventó alguna otra cosa. Si lo hicieron todo en función de esos datos, va a estar bien. ¿Sí? Yo hago una consulta con respecto a esto. Si ponele, nosotros ya habíamos expresado en lo que pedía las coberturas y después a la hora de hacer las reservas ponele le pusimos, no sé, una E, X2, ahí y después no volvimos a expresar. Tendrías que haberlos expresado de vuelta porque cambian. Cambia la edad, cambia todo. Sí. Expresar todo es todo. Si dejaron la mitad, dejaron la mitad. Si dejaron un 75%, tendrán un 75%. ¿Se entiende? O sea, no es que está mal, digo, está lo que pusiste. Si hiciste un 75, está bien un 75. Si hiciste bien un 50, está bien el 50. Y si hiciste bien todo, está bien todo. Pero no van a tener el 100% de un puntaje si hacen la mitad de lo que se pide. Llegando, aparte, digo, estaba claro en el enunciado. Hay cosas que yo, cuando no están claras, las entiendo, pero este estaba claro. Y no había más que hacer eso, era el objetivo del ejercicio, pues no había otra cosa que hacer, no era numérico y no tenía ninguna complejidad en la cobertura. El quinto ejercicio es, no me acuerdo. No. Supongo que entre 15 y 20. 15, el de invalidez. El ejercicio de que tenían de reservas también, ahí que me estaban preguntando, este sí, también valía 20 puntos, que era un ejercicio todo de desarrollo de una reserva en forma exacta, de una cobertura con capitales acumulativos que pagaba al fin de un periodo y tenía prima. La verdad que este ejercicio estuvo bastante flojo en general. La idea era hacer un desarrollo. Si cuando nosotros decimos un desarrollo teórico, una reserva exacta, se esperaba, no quiere decir que haya logrado eso, que pongan desde el momento inicial valor actual de la prima de los compromisos del asegurado igual a valor actual de los compromisos del asegurador y a partir de ahí hagan un desarrollo abriendo, como hacemos teóricamente, supónganse con un increasing, como si fuera un desarrollo de una cobertura variable, pero para el año que les tocaba. De vuelta, y acá lo voy a leer y lo voy a escribir si es necesario, para que todo el mundo tome nota de esto y no siga con dudas de dónde tenía que pararse. Para un grupo decía esto,
lo estoy poniendo en el chat, creo que son los pares. Y para los impares, ahora escribo lo que decía. Lo estoy copiando textual. Díganme ustedes a dónde tenían que evaluar en cada caso. ¿No es en 11 más un tercio? Una decís que es 11 más un tercio. Y 9 más un tercio. 9 más un cuarto, creo que es el otro. ¿El resto está de acuerdo? Sí. Bueno, cada uno autocorríjase. No es tan difícil, digo, darse cuenta si evaluaron bien o mal, entonces. La reserva, sí. Al ser, esperen que termine de explicar otra cosa. ¿No están de acuerdo con el 9, 11 más un tercio y 9 más un cuarto? Sí, iba a preguntar otra cosa. Las coberturas eran crecientes acumulativas, ¿sí? Más allá del tipo de porcentaje. Si eran crecientes acumulativas, pregunto ahora, y te parás en 11 más un tercio. Vamos a empezar así. Y crece al 3% anual acumulativo. Díganme ustedes qué capital asegurado, si el capital asegurado es unitario, si quieren, el inicial, tendría que pagar en ese año, por muerte. Lo mismo para el otro. O cuéntenme lo que hicieron, y fíjense si está bien, digo. En el otro caso creo que crece al 5. 1 más el porcentaje a la 9, en el caso... En un caso, 1 más el porcentaje, o sea, el que era el 5% es 1,05 a la 9. Y en el otro, entonces, por relación... No me acuerdo cuándo era. No, está escrito en el chat. El otro digo a cualquiera, a otra persona, no tenés que contestarlo vos, pero por relación. A la 11 sería. A la 11. Entonces, lo que tenía que plantear era, la idea era un desarrollo teórico. Pocos lo hicieron. Si hubiesen hecho el desarrollo teórico, eso sale. No necesitaban a pensarlo, sale en el desarrollo teórico. Si no hicieron el desarrollo teórico y plantearon, no sé cómo, pero intentaron plantear la reserva al inicio más la prima que eran semestrales, así que tenían que pagar una prima pura sobre 2, menos el riesgo corrido de cada periodo, que era distinto, había que contar los meses que pasaban, si eran 3 meses, si eran 4 meses, cuándo se pagaba el capital, por la B, de cuándo, cómo, cuánto, lo que hacemos siempre. Todo capitalizado, valuado. Pero además si hicieron eso, hay una reserva inicial que tendrían que haber expresado. No alcanza no era un arrastre de otro ejercicio. El ejercicio era esto. Entonces, la idea era teórico. Si no lo hicieron teórico, por lo menos tienen que haber expresado. Si hicieron una recurrencia, esa reserva inicial, ¿cuál era? Genérica. ¿Sí? O sea, primas capitalizadas, hicieron, digo yo que yo haría retrospectivo, menos riesgo capitalizado. Revisen si todo eso está. Y si eso que está bien. Ahora, si ya la evaluación no está, también se cayó el ejercicio. No hay muchas vueltas con esto. Y para terminar, como para no perder tiempo ahora, y los otros 2 ejercicios, no sé el número de cada par e impar, pero eran 2 preguntas de la ley de seguros. Si tienen dudas, vayan a la ley de seguros y vean si lo que contestaron tiene lógica. No tengo que ni explicarla yo. Están en la ley, en los artículos que se citaron en los campus, así que búsquenlos y están ahí las respuestas si está bien o mal. Y el otro ejercicio, la idea era que lo expresen numérico. Cuando decimos numérico es que den un ejemplo numérico, que pongan un ejemplo y contrasten. Si no llegaban, aunque sea lo más que pudieran, parecido a un numérico. La mayoría acá quedó medio en el camino. El que mejor hicieron la mayoría fue el de colectivo. Tengan
cuidado lo que contestaron, no todo el mundo, digo, la mayoría lo hizo bien, pero no todos. Digo, fíjense que el de colectivo tenía que ver con plantear las primas que se daban, léanlo de vuelta si necesitan tranquilos, eran por persona. No eran primas totales, ¿eh? Ahí hubo bastantes confusiones en las respuestas, sobre todo de colectivo, como que decían, no, si aumenta, tienen que aumentar todo. No, todo no aumenta. ¿Se entiende? Aumenta, obviamente que el total que paga el grupo paga más, pero la prima por persona estábamos analizando, no la prima total del grupo. Así que eso tengan cuidado. Me parece que tenía que darles que en pares verdadero. Eso lo digo para el de colectivo, para que se comparen y vean si está. En pares tenía que darles que era falsa la afirmación y en impares que era verdadera. En cuanto al otro se los dejo de tarea porque lo pueden comparar perfectamente porque era un ordinario de vida que es un cálculo sencillo. Calcular una reserva aproximada. ¿Qué es una reserva aproximada? Una reserva por interpolación. Eso decimos, o sea, lo que hacemos reserva inicial por 1 menos el tiempo transcurrido más reserva final por el tiempo más ¿no? Reserva aproximada con primas anuales, reserva aproximada con primas mensuales. Sí, háganlo, compárenla y fíjense si es verdadero o falso, lo pueden contestar ustedes. También, no sé si es la misma, me parece que en los dos era distinto, como estaba planteado, no me acuerdo. Igual creo que no da, que era falso, pero háganlo ustedes, porque digo, es un ejercicio. Si más o menos pudieron encarar lo que iban a hacer numérico, aunque sea en papel, yo lo di por más o menos bueno. Si ni siquiera pudieron plantear bien las reservas aproximadas, no está bien. Y de vuelta lo mismo, ¿dónde se tenían que parar transcurridos 3 años y 3 meses? De un ordinario de vida quieren calcular la reserva aproximada 3 años y 3 meses. ¿Qué reservas terminales van a tener que evaluar? Vamos a empezar por ahí, porque si no ni saben qué hacer. Tres y cuatro. Bueno, ya, con eso ya tienen un montón para autocontrolar. Del que ya todas las evaluaciones de reserva están mal, no me pregunte mucho por qué la revisión, porque ya es esa la revisión. Todos los que tengan bien todas las evaluaciones, fíjense todo lo que dijimos alrededor y en función de eso, sí, así todo, miran su examen. Consideran que tienen el 60% aprobado, lo vemos en la prueba fecha. Yo ahora me tendría que quedar solo con los que prometí revisar el primero todavía. Disculpa, Paula, ¿cuál sería la próxima fecha? No lo sé. ¿Pero cómo nos comunicamos? Revísenlo y vemos. Después si pregunten. Pasa que lo fui revisando mientras lo hacíamos, recién. Está bien, Yache. Si ya lo revisaste todo y te parece que está bárbaro todo. Y te Sí, parece es que ya lo había está revisado de 60%. antes, por eso. No sé qué decirte. En este momento yo no voy a mirar ningún examen, así que. No, estoy pidiendo ahora, solo que saber cómo. No lo sé cuándo va a ser la comunico. próxima fecha. Supongo que el 14 de diciembre, si quieren, no sé. Escríbanle a Alejandra y que Alejandra defina. Hoy no puedo yo decirle ninguna fecha. Si no, la avisaremos por el campus, obviamente. Pero hoy yo no lo sé. Ok. Pero te pido por favor, y lo digo a todos, no solo a Hernán, revisar no es miro a primera vista y me parece que está bien. Miren a conciencia, porque si nosotras consideramos que no llegamos al 60, no es un capricho, es porque muchas de las cosas que te nombré hoy no van a estar bien. Revisen las reservas no es escribo rápido, prospectivo, retrospectivo y están bien. Muchísimas reservas que escribieron rápido quedaron mal, tienen mal las evaluaciones, tienen mal el capital de muerte. O sea, hay errores, los que en general les fue mal, digamos, porque en general en este segundo parcial mucha gente, digamos, tuvo bien, el porcentaje aprobado fue bastante bueno en ese sentido, comparado con el primero. Entonces, igual, obviamente que nos podemos equivocar, por eso digo, revisen la conciencia. Una pregunta, Paula, el que dijiste que valía 20, el de la forma exacta de reservas también, si no lo hacíamos por recurrencia y lo hacíamos por la forma exacta, viste, cuando planteas todo desde cero y después llevas al momento fraccionario, ¿eso
contaba. O sea, yo desarrollé toda la corte y desarrollé eso también. Pero ¿y si eso es exacto? La pregunta es si está bien donde lo evaluaste. Sí, eso sé que está bien porque yo te dije la respuesta y me dijiste que estaba bien. Pero una cosa es lo que hayas hecho acá y otra cosa es lo que hayas hecho en el examen. Insisto mucho en eso. Yo entiendo que ustedes ahora tal vez me lo decís bien y mira tu examen. Tal vez tu idea está perfecta. Miralo tu examen con detenimiento. Quería saber si se podía contar como bien, ok, es bárbaro. Exacta eso, es lo mismo, es exacto. Si hiciste eso, es exacto. Exacto es evaluar retrospectivamente hasta un punto. Que hacemos recurrencia porque lo arrastramos de una anterior, pero si vos no tenías ninguna anterior y lo hiciste desde el inicio, está perfecto. ¿Sí? Sí. Perdón, el teórico de las 2 preguntas, ¿esas cuánto valía? 5 puntos. Y 10 puntos el que quedaba numérico del verdadero o falso. ¿Sí? ¿Le cierra el puntaje? Con eso, revísense y nos avisan. Me quedo con, si podemos, se están, a ver, ¿quiénes están? Que yo prometí la revisión del primero. Levántenme la... Yo estoy, Paula.